Hola a todos de nuevo, bienvenidos a estas charlas coloquio, los secretos del Apocalipsis, y en esta ocasión a esta segunda sesión que le hemos llamado Nuevo Orden Mundial y que ya en la anterior introducimos hablando un poquito sobre los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis y adentrándonos ya en el libro. Y como siempre, antes de nada, es saludar a nuestro hermano y buen amigo Fernando y saludar ya como el saludo se ha hecho. Sin café es imposible, Fernando. Dios te bendiga, un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí, gracias por tu dedicación y esperemos que como están siendo todos estos programas, esta sesión que comenzamos aclare y sea interesante y nos afirme y nos dé luz, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. Y por no perder tiempo, porque se nos echa luego muy rápidamente encima, sí. Aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis y acercándonos a este nuevo orden mundial, o este reino que el diablo quiere establecer. Ya lo dijimos, la sesión anterior, la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Sí, hay algo que comentamos fuera de cámara y que es algo que todos los comentaristas te hablan con respecto a esta época que vendrá. Y es el paralelismo tan, la impronta tan importante que tiene este libro de Apocalipsis con el libro de Daniel, donde Daniel, por un lado, yo quería hacerte dos referencias. Por un lado, ya nos habla de todo esto, y después también decir con respecto al nuevo orden mundial, Fernando, no sé si a ti te parece o tienes la misma sensación que yo, como que el nuevo orden mundial es algo nuevo, algo que nos va a desbordar, cuando el nuevo orden mundial es algo que ya es muy antiguo. Ya estuvimos, bueno, en Génesis nos habla de Nimrod, ¿verdad? De Babel, y hemos visto como a través de la historia Faraón se creía que era el Dios encarnado, los distintos Césares se creían los dioses, ¿sí?, del imperio y querían que les rindiese, y luego a través de la historia Alejandro Magno, sí, cómo no. Bueno, últimamente los famosos Hitler, Stalin, etcétera, etcétera. O sea, esto ya es algo que se ha dado. Esto es la lucha del poder del hombre. Lo único que, claro, se acerca a los últimos tiempos, la ciencia ha avanzado, está todo mucho más sofisticado. A través de redes hay un poder con la globalización que antes no se tenía. Pero sí, de alguna manera, ver que lo del nuevo orden mundial, Fernando, no sé si a ti te parece, es algo que siempre es una aspiración que siempre ha tenido la sociedad de este hombre caído por culpa del pecado. Así que te hago, para introducirnos en esta sesión, dos preguntas. Primeramente, esta última que te he dicho de nuevo orden mundial, y después, ¿qué paralelismo, qué podemos ver entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel? Yo diría lo que el rey Salomón, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Y todo se repite y todo es cíclico. Tú hacías una referencia a Nimrod en el libro de Génesis, pero podríamos ir incluso al mismo Edén, en cuanto a que Adán y Eva querían establecer su propio reino, querían hacer su propia voluntad al margen del reino y al margen de la voluntad de Dios. Ellos querían establecer su propio reino. Por eso es un pecado de rebelión. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra la autoridad de Dios. El espíritu de Satanás. Claro, para hacer su propia voluntad, y en lugar de ser esos administradores de la tierra bajo la supervisión y bajo la autoridad de Dios, pues estar ellos al frente y estar ellos sentados sobre el trono, que es el mismo pecado, tú lo decías, de Satanás, de Lucifer, cuando le dio lugar en su corazón, debido a la multitud de las contrataciones, se creyó indispensable, insustituible, y le dio lugar al orgullo en su corazón y se rebeló. Ese orgullo lo cegó a tal grado que se rebeló contra Dios y quiso establecer, cuando dice en Isaías, subiré a lo alto y estableceré allí mi trono. O sea que todo esto es súper antiguo. Y cuando miramos por ver el paralelismo
cuando miramos lo que va a ocurrir, intentamos nosotros aproximarnos a la escatología y al libro de Apocalipsis de la manera más literal que se permita. Sí, porque hay una corriente muy espiritualista, ¿no? Claro. Sí. Hay una corriente, bueno, hay varias corrientes, pero una de ellas es como muy sensacionalista, amarillista, que le quiere poner nombre, fechas y apellidos a todo. Y luego hay otra como que lo deja ahí a un lado y no le da importancia. Son símbolos, exactamente. Y es una alegoría y le quita toda esa literalidad que tiene el libro. Entonces yo creo que algo muy equilibrado es, vamos a quitarle nombres, apellidos, fechas, todo lo sensacionalista, vamos a darnos cuenta que es algo no nuevo, sino ya muy viejo, pero que es literal. Apocalipsis, Juan, Miguel, va a estar haciendo referencias siempre al libro de Daniel, que luego lo veremos. Pero el libro de Daniel siempre va a estar hablando de que se levantará un imperio, el imperio del anticristo, este cuerno pequeñito que saldrá de en medio de esos 10 cuernos. Pero es que el libro de Daniel siempre va a identificar a reinos, pero no reinos figurados, inexistentes o abstractos, sino reinos literales, reinos históricos. Es más, en el capítulo 2... Grecia, Roma... Y por este orden, capítulo 2 nos hablará de una estatua, luego en el capítulo 7 nos hablará de una serie de bestias, pero hacen la misma referencia al imperio, por este orden, babilónico, en segundo lugar medo-persa, después el griego y luego el romano. En el capítulo 2, qué interesante, Miguel, y todo esto porque para los que nos están escuchando, hay gente que dice, oye, es que esto es tan complicado. No es tan complicado. Vamos a tener un pequeño hilo conductor. Capítulo 2 de Daniel nos habla de todos estos reinos literales, babilónico, medo-persa, griego y el romano, y en el capítulo 2 dice que en el imperio romano vendrá un reino, pero no de hombres, se refiere al reino de Cristo. Perfecto. Y fijaros, capítulo 7, en lugar de la estatua se nos van a presentar bestias, el león alado, Babilonia, lo mismo, el oso, medo-persa, luego como este leopardo, el griego, y después vendrá esta bestia de fiera y brutal que nos está hablando del romano, ¿vale? Y en medio de eso nos habla que se levantará otro reino, pero ya no se refiere tanto al reino de Cristo, sino a este reino del anticristo. Capítulo 9, fijaros, de Daniel, y en el 11 se centrará más en los descendientes del imperio griego y ya en ese contexto del imperio romano, en el que se va a seguir haciendo referencias históricas. Aparecerá allí un Antíoco Epífanes, este rey sirio del norte, que profanará el templo como ese tipo y esa figura del antitipo, en este caso del anticristo. Por lo que, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es el primer punto que quiero establecer? Vamos a quitarle el sensacionalismo y el amarillismo a todo esto, pero no vamos a caer en que esto no es real y no es literal. No es una teoría conspiranoica, es una teoría, es una realidad, es algo que ya ha existido. Un sueño siempre. Muy antiguo, lo de sueño entre comillas, algo que el hombre siempre ha aspirado, siempre ha aspirado, el hombre caído, por supuesto. Entonces, lo importante es que el libro de Daniel está haciendo referencias históricas a ciertos imperios, está haciendo referencias históricas a la venida de Cristo, está haciendo referencias históricas al anticristo, y termino con esto. Sí. ¿Qué nos hace pensar que si las referencias históricas y las referencias a esos reinos son referencias literales e históricas, las referencias a Cristo es algo literal, porque la historicidad de la venida de Cristo es real? Ajá. Entonces, ¿qué nos hace pensar que la realidad y la literalidad de la venida del anticristo y de este nuevo orden mundial, que tú muy bien lo has dicho, todo se va apuntando hacia el final y a la consumación de los tiempos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace pensar o por qué nosotros podemos pensar que no va a ser algo real o literal? Ya centrándonos, centrando en lo que estábamos hablando, tanto el programa anterior como en este que estamos introduciendo, hablando ya de los sellos, nos aparece la figura de un caballo blanco, dice la palabra, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Muchos han equivocado, creo yo, no sé qué piensas tú, con Jesucristo, Jesucristo que luego aparece también. Pero ¿es esto, Fernando, podemos decir ya, la revelación del anticristo? Y una segunda pregunta, ¿el anticristo es simplemente un sistema, es una persona o verdaderamente creemos que es
una persona que estará al frente de un sistema, lo que estamos llamando este nuevo orden mundial, que lo presidirá. Pues mira, la primera pregunta es si el capítulo 6 de Apocalipsis, este jinete con un arco que se le dio potestad, poder, pues para vencer y triunfar, es Cristo, es el mismo jinete y es el mismo caballo que aparece en Apocalipsis 19. La respuesta que podemos decir con tranquilidad es que no. No, es un no efectivamente, rotundo. Apocalipsis 19 es la venida del Mesías, además que Cristo es revelado al fiel y final, verdadero, sí, claro, pero viene al final de los tiempos, al final del Apocalipsis. Sin embargo, este jinete que aquí aparece con un arco aparece al principio. Fernando, disculpa, es sí, que el enemigo de nuestras almas es un auténtico imitador en todo. Eso es. Por eso lo que decíamos, Cristo, el suplantador. El que toma el lugar de. Esto en México, yo ya viví tanto tiempo en México, ya no sé si los dichos son mexicanos, españoles o de dónde son. Pero es un poco como, quítate tú, que me pongo yo. Que me pongo yo, exactamente. Es decir, lo que hemos estado hablando. Sí, claro. Para recordar a nuestros seguidores que Anticristo no es solo el que va en contra, sino el que quiere tomar el lugar suplantar. ¿Sí? El imitador, el suplantador. Exactamente. Claro. Disculpa que te he cortado. No, es súper bien, lo hace más dinámico. Y además que Apocalipsis 19 vemos a Cristo venir y con una espada. Aquí es una descripción con un arco, de hecho sin flechas. Y la descripción que también en Apocalipsis 6 da para este primer sello de este jinete, pues la palabra es Estéfanos, es una corona que tú te ganas con tu propio esfuerzo, mientras que la corona de Apocalipsis 19, esa revelación final de Cristo, pues es la palabra diadema, que son coronas reales. Entonces, reales, imperiales. La descripción no encaja, no es el mismo. Por lo tanto, esto nos está hablando de otra figura, de otra persona. Sí es cierto que cuando lees diferentes autores, opiniones, comentarios, algunos lo identifican con un sistema, ¿de acuerdo? Y lo meten también dentro de ese primer sello conforme al resto, segundo, tercero y cuarto, que nos habla de guerras, nos habla de hambre, nos habla de muerte, y a otros lo identifican, aparte de un sistema, con una persona. Ahora, lo que nosotros podemos decir, que independientemente este primer sello sea un sistema solamente, o sea, una persona, cuando seguimos leyendo el libro de Apocalipsis y la revelación bíblica en cuanto a la escatología, sí que nos va a hablar que hay un hombre de iniquidad, que hay un hombre que va a estar al frente. Un personaje histórico real que va a estar al frente de todo este sistema. Entonces, no son realidades excluyentes, no se excluye la una a la otra, sino que pueden ser, y de hecho entendemos que son complementarias. Habrá un sistema, este orden que busca controlar, tener dominio, lo que hemos hablado al principio de esta sesión, pero al frente de este sistema habrá una persona, ¿no? El anticristo. Sí. Ajá. Y claro, todo esto irá apareciendo en un mundo donde habrá un caos, habrá situaciones de todo este tipo y donde la misma sociedad va a decir, bueno, ¿dónde está esta persona? ¿Dónde está este líder que va a traer coherencia, va a traer cordura, va a traer paz, va a traer... y claro, podemos decir que este líder aparecerá de momento pacíficamente, o sea, será atractivo para que no lo rechacen de principio, sino todo lo contrario, lo deseen, pero luego la cosa no será igual, que es lo que estábamos diciendo antes, o sea, volver a recalcar lo que antes muy bien has comentado, que esto es una aspiración muy antigua. Esta aspiración es muy antigua, ya ocurrió con otros personajes de la historia y este aparecerá como un salvador, por eso dice la palabra cuando digan paz y seguridad, ¿verdad? Porque aparecerá de esa manera, pero este anticristo, ¿de dónde procede? ¿Cómo será su proceder? ¿Qué característica tendrá? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Claro, todo esto es como diríamos, ¿no? Y siempre abordamos, además que yo creo que lo estamos haciendo de manera, por lo menos intencionalmente correcta, ¿no? Con
con corrección, desde la humildad, desde saber que son textos obviamente que admiten y permiten diferentes posturas, interpretaciones, saber que nuestro conocimiento es parcial, como dice en 1 Corintios 13, entonces, y luego que la propia palabra tampoco lo dice de manera explícita en cuanto a todos los detalles, pero sí que como dices, hay unos perfiles que la palabra de Dios nos permite ver, ¿no? A la luz de... por un lado, ahí volvemos mucho a Daniel, ¿no? Eso es. Entonces, por un lado vemos que será una persona real, literal, que habrá este reino y este orden mundial también literal, que digamos que vendrá a ser el culmen, ¿no? Estará arriba, en el top. Quien preside. Claro, de todo esto, ¿no? De todo este sistema y orden mundial. Así que vemos, volviendo a Apocalipsis 6, que tenía un arco pero no tenía flechas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos dicen los comentarios? ¿Qué es lo que podemos entender de todo esto? Es pues que tendrá esa habilidad para ese caballo blanco, para traer esa paz, en medio de un mundo, claro, en medio de un mundo caótico, convulso. En medio de un convulso y demás, él vendrá con todas esas, esa habilidad diplomática, esa habilidad en cuanto a las alianzas, y se levantará como ese líder que traerá paz. Porque no se nos olvide, capítulo 6 de Apocalipsis, que se nos habla de ese primer jinete blanco, pero también luego del jinete bermejo o rojo, luego del negro en cuanto a rojo de las guerras, negro en cuanto a la hambruna, y luego ese color amarillento y él en cuanto a la muerte. En medio de este caos, en medio de este panorama tan complejo, tan polarizado, tan agresivo, la humanidad se va a levantar para que exista solamente un hombre, un gobierno, una legislación, una autoridad que pueda traer esa paz. Así que desde el punto de vista, pues obviamente será, claro, una persona, pero no será una persona común y corriente. Tú comentabas en la sesión anterior que en Génesis se habla esa enemistad entre el linaje y la simiente de la mujer, hablando de Cristo, y también el linaje y la simiente de la serpiente. Y eso se va a concretar también en el anticristo. Cuando Pablo está hablando a los tesalonicenses y les dice, oye, no ignoréis esto. Igual que hay un misterio de la piedad, hay un misterio de la iniquidad. Y entonces, igual que hay un hijo de la piedad, que es Cristo Jesús, hay un hijo de iniquidad, un hijo de el maligno. Y estar haciendo esa referencia, obviamente. Ese hombre de pecado. Claro, referencia al anticristo. Así que eso por un lado. Sabemos, por lo que se nos dice en Daniel capítulo 7, que está haciendo la referencia al Imperio Romano de manera histórica, sabemos que el anticristo saldrá de toda esta zona. Por eso la zona, y geográficamente hablando, de la Unión Europea es muy relevante. Algunos apuntan, leyendo el capítulo 11 del libro de Daniel, cuando ya se hace una descripción muy fuerte de los descendientes de Alejandro Magno entre ese reino del sur, que era el reino de los Ptolomeos, y el reino del norte, que era el reino seleuco, donde ya aparecerá este Antíoco Epífanes. Sí. Estos reyes del norte. Entonces se hace muchísima referencia a esa parte también de Asia Menor, la zona del norte de Israel, la zona de Siria. Entonces la zona geográfica de Asia Menor, Turquía, Siria, obviamente Israel, la zona de la Unión Europea es una zona estratégica, y desde el punto de vista de la escatología sabemos que el anticristo tendrá que surgir de esa zona, y que la Unión Europea, ese reino, imperio romano, lugar geográfico restaurado, va a tener protagonismo, ¿no? Y entonces vemos que, y lo diré simplemente rápidamente, pero vemos que tendrá ese aspecto, por un lado, intelectual, ¿no? Se nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 23, 24, dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas.
Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo y a los santos. Así que vemos que será alguien entendido en las cuestiones de los misterios, de las cuestiones de los enigmas, con esa sabiduría, pero claro, diabólica. Y todo esto, mundo, pues, perdona Fernando, estamos en una usar. sociedad cada vez más esotérica. Sí, estamos en una sociedad cada vez más esotérica. Ajá. Porque aunque el hombre, fíjate, Miguel, Sí. aunque el hombre se aparte de Dios, no pierde su faceta espiritual y religiosa. Claro. Sí, se aparta de Dios, pero la llena otra, en este caso el reino de las tinieblas. La eterna búsqueda. Claro, lo que en teología se llama divinitatis sensum, ese sentido de la divinidad, Ajá. ese sentido, lo que es ese argumento axiológico en apologética, ese argumento de la moralidad, de que todos tenemos ese sentido moral, de que tenemos que rendir cuentas y que tenemos esa esfera o esa dimensión religiosa y espiritual. Ajá. ¿no? En el lenguaje político actual de las administraciones se le llama el hecho religioso. Fíjate, el hecho religioso. Fíjate. Sí. Pues sí. Así que, bueno, y también se nos dice que será un gran orador, un elocuente, un gran predicador, porque se dice que hablará grandes cosas. Sí, tendrá esa faceta política, diplomática, también en cuanto a la predicación, a la oratoria, lo que decía antes de los enigmas, el tema de la brujería, la hechicería, sabemos todo lo que se mueve detrás, pero que es que todos estos emperadores, y tú citabas no solamente los antiguos, sino los recientes, toda esta gente, pensando por ejemplo en un Hitler, y esto es de dominio público, se sabe que él estaba sumamente involucrado en la hechicería, en el ocultismo y en este mundo esotérico, y estamos hablando de Hitler. Entonces, y líderes más recientes, que han muerto hace poco, líderes más recientes, han estado involucrados y demás, pero no vamos a entrar claro, por ahí porque nos perdemos, pero exactamente, sí. Así que bueno, estamos hablando de un anticristo elocuente, entendido en enigma. ¿Qué más? ¿Qué más características? Gran orador, ¿de acuerdo? Ajá. También se nos dice, es un astuto gobernante que subirá con lisonjas, también a través de engaños, de sobornos. Eso viene profetizado y viene descrito en Daniel capítulo 11, haciendo una referencia, sí, a ese personaje histórico de Antíoco Epífanes, pero Daniel 11, a partir del 25 en adelante, empieza a describir una serie de rasgos que exceden al personaje histórico de Antíoco Epífanes y ya apuntan a ese si Antíoco Epífanes sería el tipo y la figura, a ese antitipo y ese personaje real del anticristo, ¿de acuerdo? Sí. Donde se nos dice que justamente subirá a través de todas estas alianzas y a través de sobornos y a través de lisonjas, que es la palabra que utiliza tiene que ver también con, ¿no? Un buen hombre de negocio, tiene que ver con lo militar, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con todo esto. Todo. ¿Sí? Cuando se habla del asunto, por ejemplo, para leer, y no tenemos tiempo, pero cuando se habla del anticristo como gobernante, Apocalipsis 13, 1, 2 viene allí. Cuando se nos habla del anticristo como ese incluso líder religioso, que luego lo dejaremos de gancho para cuando abordaremos la Gran Babilonia y la Gran Ramera, pero se nos dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, 4, y se habla una referencia, o Apocalipsis 13, 3, se nos da la referencia en cuanto a que será un líder religioso que buscará ser adorado. Y aquí yo creo que sí merece la pena, Miguel, porque aparte de político, lo diplomático, la oratoria, el ocultismo, aquí va a buscar ser adorado. Se nos habla ya mucho en Daniel, se retoma aquí que se profanará ese lugar santo, el templo. Ya Antíoco Epífanes lo hizo, ya sí. Domiciano en el siglo II, para el año 130, también lo hizo y puso un altar y una estatua de Júpiter en el templo de Jerusalén, y el anticristo ya se ha hecho de manera literal. Este líder mundial también profanará ese lugar santo y pondrá una estatua en la que él va a buscar ser adorado, y antes va a ocurrir algo milagroso, sobrenatural, porque va a ser, decíamos, no es un hombre común y corriente, sino es alguien que va a desplegar muchos milagros, cuestiones sobrenaturales, y lo hará a través de una segunda persona o figura protagonista, que es la segunda bestia, que ahora lo vamos a abordar. Pero antes de esto,
se nos dice en Apocalipsis 13 que va a ocurrir algo. Esta persona sufrirá algún tipo de accidente, algún tipo de atentado, algún tipo de accidente, algún tipo de herida mortal. La Biblia lo describe en la cabeza y lo sitúa en la cabeza, que esta persona morirá, pero milagrosamente va a recobrar la vida. Es y va a volver toda a la vida. toda una imitación de Cristo, o sea, es tomar el lugar de Cristo. Eso es el imitador. Y ahí no va a haber una resurrección, va a haber una posesión. Y es cuando ahí el anticristo va a estar poseído por el mismísimo diablo, y no es una resurrección, sino una posesión. Entonces, toda esta imitación pues va a hacer que la gente, claro, al ver esto, la gente lo adore, lo busca, lo empiece. Es la persona, es el que estábamos esperando. Claro, porque aquí se juntan dos cosas. Se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta el afán que todo el mundo tiene por ser el protagonista, pero también se junta la tendencia que las masas y los pueblos tienen por poner a las personas en altares y levantar a personas en autoridad. Entonces, aquí se va a juntar el anticristo, que quiere ser la cabeza y el dueño y el soberano de todo, y luego la tendencia de las personas de decir, oye, resuélveme tú, sácame, ¿cómo se dice? Sácame tú las castañas del fuego. Las castañas del fuego, ¿no? Ajá. Así que, bueno, pues todos estos son disculpa, Fernando, esto último que estás hablando de la estatua, todos los dictadores se han hecho estatuas. Sí, todos los dictadores para que la adulen en más o menos intensidad, pero todos. Si ves tanto los antiguos como los modernos, y tenemos en más o menos intensidad, vuelvo a repetir, de adulación, de adoración, pero todos se han hecho estatuas, o sea que esto ya es muy antiguo. Pero hay, Daniel, Fernando, algo que sí me gustaría, en este capítulo 13 de Apocalipsis, que has citado, y referente a los caracteres del anticristo, se nos muestra también como un hombre de negocios, porque aquí en el capítulo 13 hay una serie de cosas que muchas veces entre los cristianos hemos hablado, hemos citado. Dice en el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O sea, se va a hacer con el negocio. Estamos viendo cómo va a llegar un momento en que tú, a través de banco, se está hablando de que se quiere quitar ya el dinero físico. O sea, ya lo están soltando, a ver lo que dice la sociedad. Pero esto es como un programa que va hacia adelante, o sea, que también la habilidad la tendrá en eso, porque tendrá es una manera de controlar. Sobre todo, ¿no? Claro. Y la economía, obviamente, ¿no? Y la economía, y viene ya ahí también profetizado y queda ahí registrado. Así que imagínate el perfil del anticristo, ¿no? Alguien político, con un perfil diplomático, de oratoria, metido también en el ocultismo, que va... Un superhombre. En el ámbito religioso también, porque va a buscar ser adorado. En el ámbito económico lo mismo. Y lo que tú estabas comentando, que dice en Apocalipsis 13, de se pondrá esa marca y todo el mundo quedará marcado, que básicamente dice el que no tenga la marca se queda fuera del sistema y no puede comprar, no puede vender. Eso se nos hacía impensable, pero hoy en día ya se nos está diciendo una y otra vez, están soltando los globos sonda por el tema de los microchips, por allí tener todo tu historial, tanto no solamente económico, incluso médico, o sea, tenerlo todo, y el que no tenga, digamos, esa marca. Algunos dicen, no es una marca física, pero es que la Biblia nos hace entender que debe ser una marca física porque está vinculado a la compra y a la venta, al día a día, al poder, pues eso, ir a un sitio, adquirir productos y poderte manejar. Así que tiene que ser algo físico porque está vinculado a todo eso. Antes se nos hacía impensable, pero ahora tenemos una tarjeta, el día de mañana pues lo tendremos metido. Pero todo este asunto es la labor de esa segunda bestia, que no sé si vas por allí, que aparece también, porque la primera ya la hemos identificado con el anticristo. Pero se nos habla exactamente, se nos está hablando de dos bestias, y ahí es donde se nos introduce otra figura, lo que se le llama el falso profeta, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que va de alguna manera a reafirmar a lo que es la primera, la que hemos hablado. Pero ¿qué características puede tener? Podemos hablar
ya con el poco tiempo ya que nos queda. ¿Sí? Sí, rapidísimo. Pero volvemos a lo mismo. Como el diablo es imitador, igual que hay una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos que hay una Trinidad satánica en el que está la serpiente, el dragón, es el diablo. Vemos que está la simiente o el hijo, que es el anticristo, en esa posesión. Y luego vemos al falso profeta, que vendría a ser la figura del Espíritu Santo. Tú lo has dicho, el Espíritu Santo viene a levantar y a dar testimonio de Cristo, y Cristo obviamente viene a revelar y dar testimonio del Padre. Pues aquí lo mismo, ese falso profeta, su misión va a ser el de exaltar a través de grandes milagros, grandes señales, a través de esta estatua que va a cobrar como esa especie también de vida, ¿vale? Que puede ser una cuestión virtual o puede ser una cuestión espiritual, pero sí, la misión del anticristo, de la segunda bestia, de este falso profeta, va a ser que todo el mundo se sujete a esta primera bestia, que es el anticristo. Y me quedo pensando, porque ¿cómo lo va a lograr? Aparte de la seducción, aparte del engaño, en términos más, si quieres, espirituales y más del alma, emocionales, pero lo va a lograr a través de la economía. Porque es esta segunda bestia la que va a marcar a todo el mundo. De la misma manera que el Espíritu Santo es el que nos sella y el que nos marca para salvación, este falso profeta va a marcar a todo el mundo. Su misión, y va a ser a través de la economía, pero la economía ligada a ciertos valores y a cierta moralidad, que es ahí donde a un sistema de pensamiento, a una justificación de todo esto, ¿no? Ahí es donde nosotros los cristianos vamos a tener el problema. Nosotros como cristianos no tenemos el problema con el microchip en sí, ni con una tarjeta, ni con un ordenador. Nosotros tenemos el problema con el sistema, los principios y los valores que hay detrás de todo eso. Porque todo eso entendemos que va a ir ligado, ¿vale? Esa marca que tiene que ver con la economía va a ir ligada a una agenda ideológica y a una hoja de ruta que tiene que ver con los principios y valores. Y si no aceptas eso, pues ya eres... Te pueden tildar de un racista o de un intransigente, intolerante, un fanático. Entonces, xenófobo, homófobo, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando nosotros vamos a decir, no podemos aceptar esto, porque no podemos aceptar estos principios y estos valores, y entonces ahí es cuando la persecución, y ahí es cuando los cristianos tendremos que tomar una decisión y seremos perseguidos, claro. Y nos tendrán controlado las declaraciones, lo que hablamos, lo que no hablamos, etcétera, etcétera. Ya en aeropuertos o ya en sistemas de inteligencia a nivel nacional hay una serie de, en las escuchas que están registradas, una serie de palabras que cuando una persona pronuncia una de esas palabras, detecta de alguna manera, entonces le registran la conversación. Y hoy a través de móviles saben lo que hablamos, saben nuestros gustos, lo saben absolutamente todo. Y por hilarlo con lo que decíamos otras veces, y todo esto, ¿cómo se va a vender y cómo la humanidad lo va a comprar? Muy sencillo, a través del estandarte y de la bandera de la seguridad y de la protección, de la paz. Va a haber tal caos, va a haber tal terror, que la gente va a estar dispuesta a entregar su privacidad y su individualidad con tal de que les den seguridad. Eso es lo que la Biblia nos dice en Tesalonicenses, eso es lo que la Biblia también nos dice en Apocalipsis, y fíjate la descripción que nos da en Apocalipsis 13:11 de la segunda bestia. Después vi a otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Tendrá la apariencia muy buena de corderito. Es decir, todo esto es por tu bien, todo esto es por tu seguridad, todo esto es por tu protección. Tendrá esa apariencia de cordero, pero su voz hablaba como dragón. Entonces, lo que hay detrás de todo esto es algo muy diabólico, que busca establecer ese nuevo orden mundial, porque lo que quiere es ser él el Dios. El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, y realizar esa aspiración de ese hombre de pecado de gobernar al mundo, de tener el poder. Qué interesante, Fernando, se nos ha echado cortísimo, sí, el tiempo encima, pero hay algo que a mí se me queda, que yo creo que lo tendremos que hilar para el próximo programa. Es una figura, hemos hablado de las 2 bestias, hemos hablado de anticristo, falso profeta, pero ahí hay una figura de esa gran ramera, gran ramera,
ese hecho religioso, tanto se podría hablar. No nos va a dar tiempo, pero creo que esto podrá ser introducción para las futuras sesiones, la gran ramera, y ya llegándonos al triunfo final, porque parece que el enemigo va ganando, parece que a través de esta triada satánica o esta trinidad satánica el enemigo va controlándolo todo, pero recordemos que Dios le ha dado un tiempo, le va a permitir un tiempo. Es como cuando, poniendo un ejemplo, o valga este ejemplo, el Satanás habla con Dios de Job y Dios le dice, mira, hasta aquí, tócalo hasta aquí. Así que Dios, como soberano de la historia, como creador, como el dueño de los sellos, como el que tiene el patrimonio y la soberanía, le va a decir, no, mira, hasta aquí lo tuyo, luego vendrán a través de mi juicio y vendrá ese triunfo del Cordero. Si algo nos enseña Apocalipsis es justamente que en medio de ese conflicto cósmico y esa guerra entre reinos, pero no es una guerra dualista, gnóstica, de tú a tú, igual a igual, no. Estamos hablando de es una guerra, obviamente ha habido un enemigo, un adversario que se ha levantado que no tiene nada que ver porque es criatura, es finito, es limitado, y si algo nos muestra el Apocalipsis es el triunfo final de Dios sobre el mal. Aleluya. Y ese mal expresado en el pecado, ese mal expresado en la muerte, ese mal expresado en la enfermedad, ese mal expresado también sobre el diablo y todos estos ángeles caídos. Entonces ahí aparece esa figura de la gran ramera, la gran Babilonia, que también caerá, que también será destruida y que la dejamos como de gancho, que nos va a servir muy bien para los próximos programas, pero sí es bueno terminar todo esto que hemos estado hablando, estas dos sesiones últimas de Nuevo Orden Mundial, de estos personajes tan siniestros, ¿verdad? De que Dios sigue teniendo el control, aún aunque ellos hagan y deshagan, harán y desharán hasta lo que Dios le permita. Correcto. Hasta lo que Dios le permita, y luego dirá, bueno, hasta aquí habéis llegado. Ahora va a haber en la consumación de los tiempos, claro. Y como creador y todopoderoso, llevará el triunfo al final. Qué bueno, Fernando, cada vez se nos hacen los programas más cortos. Qué interesante todo esto. Queremos recordar a todos aquellos que nos están escuchando, por favor, cualquier duda, todo lo que quieras que aclarar, ponte en contacto con nosotros, que haremos al final un programa tratando de resolver dudas y traer luz a todo ello. Claro. Hasta entonces, Fernando, hasta el próximo día. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, sí. Y ya nos vemos el próximo día. Terminamos esta sesión, esta segunda sesión sobre los secretos del Apocalipsis en Nuevo Orden Mundial. Fernando, un abrazo, saluda a Liliana, a los chicos, a todos nuestros hermanos allí en la Iglesia La Roca. Hasta el próximo día, nos vemos. Igualmente. Gracias, Miguel. Saludos a toda la familia de allí de la Iglesia de Vigo. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Amén. Hasta luego. Bendiciones.